Hola familia, una vez más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 101 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a ver del libro del Evangelio según San Juan, capítulo 7 al 9, y del libro de los Proverbios, capítulo 5, versículos del 15 al 23. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios, y si es así, pues vamos a leerla o simplemente escuchar el audio. Vamos a preparar nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan, capítulo 7. Después de algún tiempo, Jesús andaba por Galilea. Evitaba estar en Judea porque los judíos buscaban la ocasión para matarlo. Cuando ya estaba cerca la fiesta judía de las tiendas de campaña, sus hermanos le dijeron: «Deberías salir de aquí e ir a Judea, para que tus discípulos puedan ver ahí las obras que haces. Nadie que pretende darse a conocer actúa secretamente. Si en realidad haces cosas tan extraordinarias, deberías darte a conocer al mundo». Sus hermanos hablaban así porque ni siquiera ellos creían en él. Jesús les dijo: «A mí todavía no me ha llegado el momento. Para ustedes, en cambio, cualquier momento es bueno. El mundo no tiene motivos para odiarlos a ustedes, pero a mí me odia, porque pongo claramente ante sus ojos la malicia de sus obras. Ustedes vayan a la fiesta. Yo no voy, porque aún no ha llegado mi momento». Así se quedó en Galilea. Más tarde, cuando sus hermanos subieron a la fiesta, subió también Jesús, pero en privado, no públicamente. Los judíos lo buscaban en la fiesta y se preguntaban: «¿Dónde estará ese hombre?». También la gente comentaba sobre él. Unos decían: «Es un hombre bueno». Otros, por el contrario, comentaban: «No lo es, sino que engaña a la gente». Nadie, sin embargo, se atrevía a hablar de él públicamente, por miedo a los judíos. Hacia la mitad de la fiesta, Jesús se presentó en el templo y se puso a enseñar. Los judíos, sorprendidos, se preguntaban: «¿Cómo es posible que este hombre sepa tanto sin haber estudiado?». Jesús respondió: «Mi enseñanza no procede de mí, sino de aquel que me envió. El que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios podrá experimentar si mi enseñanza viene de Dios o si yo hablo por mi cuenta. El que habla por su cuenta busca su propia gloria. Por el contrario, si alguno intenta que la gloria sea para él que lo envió, ese hombre es sincero. No hay falsedad en él. No fue Moisés quien les dio la ley, y sin embargo ninguno de ustedes lo cumple. ¿Por qué, pues, ustedes me quieren matar?». La gente le contestó: «Tú estás endemoniado. ¿Quién intenta matarte?». Jesús respondió: «Están confundidos por lo que hice. Sin embargo, Moisés les impulsó la ley de la circuncisión, aunque en realidad el rito de la circuncisión no proviene de Moisés, sino de los patriarcas. Y, por cumplirla, circunciden aunque sea en sábado. Ahora bien, si circuncidan a un hombre en sábado, pero no falta una ley impuesta por Moisés, ¿por qué se enojan tanto contra mí por haber sanado totalmente un hombre en sábado? No juzguen únicamente según la apariencia, juzguen con rectitud». Ante esto, algunos de los que vivían en Jerusalén se preguntaban: «¿No es este el hombre el que quieren matar? Resulta que está hablando en público y nadie le dice ni una palabra. ¿Es que aún no ha reconocido nuestro jefe que es en realidad el Mesías?». Pero, por otra parte, cuanto esperaban el Mesías, nadie sabrá de dónde viene y este sabemos de dónde es. Al oír este comentario, Jesús, que estaba enseñando en el templo, levantó la voz y afirmó: «¿De qué manera que me conocen y saben de dónde soy? Sin embargo, yo no he venido por mi propia cuenta, sino que he sido enviado por aquel que dice la verdad y aquel que ustedes no conocen. Yo sí lo conozco, porque vengo de él y él es quien me envió». Intentaron entonces detenerlo, pero nadie se atreve a hacerlo porque todavía no había llegado su hora. Muchos creyeron en él y comentaban: «Cuando venga el Mesías, hará signos mayores que lo que éste hace». Llegó a oídos de los fariseos lo que la gente comentaba sobre Jesús. Entonces los jefes de los sacerdotes, de acuerdo con los fariseos, enviaron guardias para que lo detuvieran. Jesús se dio cuenta y dijo: «Todavía estaré con ustedes un poco de tiempo. Después regresaré al que me envió. Me buscarán, pero no me encontrarán, porque no podrán ir a donde yo estaré». Los judíos comentaban entre sí: «Además, ¿pensará ir este hombre para que nosotros seamos capaces de encontrarlo? ¿Tendrá el propósito de dirigirse donde viven los judíos dispersos entre los griegos para enseñarles a estos? ¿Qué habrá querido decir con estas palabras?
Me buscarán, pero no me encontrarán, porque no podrán ir a donde yo estaré. El último día, al más importante de la fiesta, Jesús, de pie ante la muchedumbre, afirmó solemnemente: Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de lo más profundo de todo aquel que crea en mí brotarán ríos de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu que recibirán los que creyeran en Él. Y es que aún no había sido dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Al oír a Jesús manifestarse de este modo, algunos afirmaban: seguro que este es el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Otros, por el contrario: ¿acaso va a venir el Mesías de Galilea? ¿No afirma la Escritura que el Mesías tiene que ser de la familia de David y su mismo pueblo de Belén? Había, pues, una gran división de opinión acerca de Jesús. Algunos querían detenerlo, pero nadie se atrevió a hacerlo. Los guardias fueron donde estaban los jefes de los sacerdotes y los fariseos, y estos le preguntaron: ¿por qué no lo han traído? Los guardias contestaron: nadie ha hablado jamás como lo hace este hombre. Los fariseos le dijeron: ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿No se dan cuenta que ninguno de nuestros jefes ni los fariseos han creído en él? Lo que ocurre es que esta gente que no conoce la ley se halla bajo la maldición. Uno de ellos, Nicodemo, el mismo que en otra ocasión había ido a ver a Jesús, intervino y dijo: ¿acaso nuestra ley permite condenar a alguien sin haber oído previamente para saber qué ha hecho? Los otros contestaron: tú también eres de Galilea. Investiga la Escritura y llegarás a la conclusión de que jamás ha surgido un profeta en Galilea. Cuando regresó a su casa. Capítulo 8. Jesús se fue al monte de los Olivos. Por la mañana temprano regresó al templo y toda la gente se reunió alrededor de él. Jesús se sentó y les enseñaba. En esto, los maestros de la ley y los fariseos se presentaron con una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio de todos y preguntaron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida cometiendo adulterio. En la ley de Moisés se manda que tales mujeres deben morir apedreadas. ¿Tú qué dices? La pregunta iba con mala intención, pues querían encontrar un motivo para acusarlo. Jesús se agachó y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Como ellos insistían en preguntarle, Jesús se levantó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecados, que tire la primera piedra. Después se agachó de nuevo y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto se fueron uno tras otro, comenzando por los más viejos y dejando solo a Jesús con la mujer, que continuaba ahí frente a él. Jesús se levantó y le preguntó: ¿dónde están? Ninguno de ellos se ha atrevido a condenarte. Ella le contestó: ninguno, Señor. Entonces Jesús añadió: tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Jesús volvió a hablar a la gente, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará a oscuras, sino que tendrá la luz de la vida. Al oír esto, los fariseos le dijeron: ¿estás dando testimonio de ti mismo? Por tanto, tu testimonio no tiene valor. Jesús le contestó: aunque doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Ustedes, en cambio, no saben ni a dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan con criterios mundanos. Yo no juzgo a nadie, pero si lo hiciera, mi juicio es válido, porque no soy yo solo el juez, sino que también está conmigo el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio dado por 2 testigos es válido. Pues bien, un testigo a mi favor soy yo mismo, pero también da testimonio a mi favor el Padre que me envió. Ellos le preguntaron: ¿dónde está tu Padre? Jesús le contestó: ni me conocen a mí ni conocen a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocieran también a mi Padre. Jesús dijo esto cuando estaba enseñando en el templo, en el lugar donde se encuentra la alcancía de las ofrendas. Sin embargo, nadie se atrevió a detenerlo porque aún no había llegado su hora. De nuevo les dijo a Jesús: yo me voy, me buscarán, pero morirán en su pecado. Ustedes no pueden venir a donde yo voy. Los judíos comentaban entre sí: ¿pensará suicidarse y por eso dice: ustedes no pueden venir a donde yo voy? Entonces Jesús declaró: ustedes proceden de abajo, yo en cambio vengo de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso les digo que morirán en su pecado, porque si no creen que yo soy, morirán en su pecado. Entonces ellos le preguntaron: ¿pero quién eres tú? Jesús le respondió: precisamente es lo que les estoy diciendo desde el principio. Tengo muchas cosas que decir y condenar de ustedes, pero lo que yo digo al mundo es lo que he oído al que me envió
y él dice la verdad. Sin embargo, no cayeron en la cuenta de que les estaba hablando del Padre. Por eso Jesús añadió: cuando levanten en lo alto al Hijo del Hombre, entonces reconocerán que yo soy. Yo no hago nada por mi propia cuenta, solamente enseño lo que aprendí del Padre. El que me envió está conmigo y no he dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Al oírle hablar así, muchos creyeron en él. Dirigiéndose a los judíos que había creído en él, dijo Jesús: si permanecen fieles a mis palabras, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Así conocerá la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué significa eso de que seremos libres? Jesús le contestó: yo les aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no permanece para siempre en la casa, mientras que el Hijo sí. Por eso, si el Hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. Yo sé que son descendientes de Abraham, sin embargo, quieren matarme, porque no aceptan mis enseñanzas. Yo hablo de lo que he visto hacer a mi padre, y sus acciones en cambio ponen de manifiesto lo que he oído a su padre. Ellos le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús contestó: si fueran verdaderos hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Ustedes quieren matarme a mí, que les he dicho la verdad que aprendí de Dios mismo. Abraham no hizo nada semejante. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le contestaron: nosotros no somos hijos ilegítimos. Dios es nuestro único Padre. Entonces Jesús les dijo: si Dios fuera el Padre de ustedes, me amarían porque yo salí de Dios y he venido de parte suya. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Pues porque no son capaces de escuchar mi palabra, ya que ustedes son hijos de su padre, que es el diablo. Le pertenecen a él y desean complacerse en sus deseos. Él fue homicida desde el principio. Nunca se mantuvo firme en la verdad. Por eso nunca dice la verdad. Cuando miente, habla de lo que lleva dentro, porque es mentiroso por naturaleza y padre de la mentira. En cambio, yo digo la verdad y ustedes no me creen. ¿Quién de ustedes será capaz de demostrar que yo he cometido pecado? Pues bien, si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios acepta la palabra de Dios, pero ustedes no son de Dios y por eso no la aceptan. Los judíos le contestaron: ¿acaso no tenemos razón cuando decimos que eres samaritano y estás endemoniado? Jesús respondió: yo no estoy endemoniado. Lo que hago es honrar a mi Padre. Ustedes, en cambio, me deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien le busca y juzga. Yo les aseguro que el que pone en práctica mi palabra no morirá nunca. Al oír esto, los judíos le dijeron: ahora nos convencemos plenamente de que estás endemoniado. Tanto Abraham como los profetas murieron, y ahora tú dices: el que pone en práctica mi palabra no experimentará la muerte para siempre. ¿Acaso eres tú más importante que nuestro padre Abraham? Tanto él como los profetas murieron. ¿Por quién te temes? Jesús respondió: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría. Es mi Padre quien me glorifica, el mismo del que ustedes dicen: es nuestro Dios. En realidad no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco de veras y pongo en práctica sus palabras. Abraham, su padre, se alegró solo con el pensamiento de que iba a ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Entonces los judíos le dijeron: ¿de modo que tú, aunque no tienes 50 años, has visto a Abraham? Jesús le respondió: de seguro que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para tirársela, pero Jesús se escondió y salió del templo. Capítulo 9. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos, al verlo, le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego ese hombre? ¿Fue por un pecado de él o de sus padres? Jesús le respondió: la causa de su ceguera no ha sido ni un pecado de él ni de sus padres. Nació así para que el poder de Dios pueda manifestarse en él. Mientras es de día, debemos poner de manifiesto el poder de que me envió. Cuando llegue la noche, nadie podrá hacerlo. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y se le extendió sobre los ojos de aquel hombre.
A continuación le dijo: ahora ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó y, cuando regresó, ya veía. Sus vecinos y los que habían visto antes pidiendo limosna comentaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: sí, es el mismo. Otros, en cambio, negaban que se trataba del mismo y decían: no es él, sino uno parecido a él. Pero él decía: soy yo mismo. Ellos le preguntaron: ¿y cómo has conseguido ver? Él contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de lodo con saliva, descendió sobre los ojos y me dijo: vete a lavar a la piscina de Siloé. Fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿y dónde está ahora ese hombre? Él les dijo: no lo sé. Llevaron ante los fariseos al hombre que había estado ciego, pues el día en que Jesús había hecho todo con su saliva y había sido dada la vista, el ciego, era sábado. Por eso los fariseos preguntaban a aquel hombre cómo había obtenido la vista. Él le contestó: extendí un poco de lodo sobre mis ojos, me lavé y ahora veo. Algunos de los fariseos decían: este hombre no puede venir de parte de Dios porque no respeta el sábado. Pero otros se preguntaban: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estos signos? Esto provocó división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle: ¿qué opinas tú sobre el que te dio la vista? Respondió: que es un profeta. Los judíos no querían creer que aquel hombre había estado ciego y que había comenzado a ver. Llamaron pues a sus padres y le preguntaron: ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Los padres respondieron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? No lo sabemos, ni sabemos quién le ha dado la vista. Pregúntenselo a él. Tiene edad suficiente para responder por sí mismo. Los padres respondieron así por miedo a los judíos, pues estaban tomando la decisión de expulsar de la sinagoga a todos los que reconocieran que Jesús era el Mesías. Por eso sus padres dijeron: pregúntenselo a él, ya que tiene edad suficiente. Entonces llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: dinos la verdad delante de Dios. Sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió: yo no sé si es pecador o no. Lo único sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Y volvieron a preguntarle: ¿qué fue lo que hizo contigo? ¿Cómo te dio la vista? Él le contestó: les he dicho ya y no me han hecho caso. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿O es que quieren también ustedes ser sus discípulos? Entonces ellos comenzaron a insultarlo. ¿Discípulo de ese hombre? Lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos muy bien que Dios habló a Moisés, y en cuanto a este, ni siquiera sabemos de dónde es. Él contestó: esto es lo sorprendente. Resulta que a mí me ha dado la vista y ustedes ni siquiera saben de dónde es. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. En cambio, escucha a todo aquel que le dio culto y cumple su voluntad. Jamás se ha oído decir que alguien haya dado la vista a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no habría podido hacer nada. Ellos respondieron: ¿es que pretendes darnos lecciones a nosotros, tú que estabas lleno de pecados desde que naciste? Y lo echaron fuera. Jesús se enteró de que lo habían echado fuera y cuando se encontró con él, le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? El ciego le preguntó: ¿y quién es, Señor, para que pueda creer en él? Jesús le contestó: ya lo has visto. Es el que está hablando contigo. Entonces aquel hombre dijo: creo, Señor, y se postró ante él. A continuación, Jesús declaró: yo he venido a este mundo para un juicio, para que vean lo que no ven, para que los que ven se queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos le preguntaron: ¿acaso también nosotros estamos ciegos? Jesús le respondió: si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, su pecado permanece. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado este evangelio donde Jesús habla de la luz del mundo y pone el evangelio un momento tan importante como es el ciego de nacimiento, donde pues aparece el testimonio de las personas que han hecho Jesús algo en ellos. ¿Cuántas veces Dios no ha hecho en nosotros y nosotros no hemos dado testimonio por cobardía, por a veces estar perdidos o simplemente por no estar en comunión? Hoy pidamos al Señor que nos ilumine en nuestro camino y que la palabra de Dios sea algo que ilumine nuestras vidas y abra nuestros ojos a conocer a Jesús. Meditemos un poco la palabra de Dios.
Habiendo meditado el libro del Evangelio según San Juan, pasemos ahora al libro de los Proverbios, del capítulo 5, del versículo 15 al 23. Bebe agua de todo propio manantial, de lo que emana tu propio pozo. Se derramarán por la calle tus fuentes y tus arroyos por las plazas. Sean solo para ti sin compartirlos con extraños. Sea tu fuente bendita. Alégrate con la esposa de tu juventud. Sierva encantadora, graciosa gacela, que sus pechos te abriguen siempre y continuando te deleite su amor. Hijo mío, no te deleites con una mujer ajena. No abraces a una desconocida, pues el Señor ve los caminos del hombre, vigila todas sus sendas. Su prueba maldad atrapa al malvado, queda preso en los lazos de su pecado. Morirá por no dejarse corregir. Tanta necedad lo perderá. Oración final. Dios bueno y misericordioso, tú que nos has dado a Jesús, luz para el mundo, y sobre todo, para que iluminemos nuestro corazón, haz que nuestros corazones también iluminen a más hombres que, conociendo a Jesús, puedan reconocerlo como el Mesías, y así, con los dones del Espíritu Santo, derramar a todos nuestros hermanos aquella gracia y bendición. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos terminado un día más la lectura de la Palabra de Dios, esperando que hayamos conocido un poco más acerca de la Palabra de Dios y especialmente de Jesús. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.